sombras de Jalisco. Escucha la sombra. El seco TUNG quiso cobrar piso a un viejo. No sabían que entrenó a 4.800 soldados. Es las 7:03 de la mañana del viernes 21 de marzo de 2025. El sol se eleva detrás de las montañas que separan Tancítaro de Jalisco, pintando los caminos de terracería con una luz anaranjada. La temperatura aún no alcanza los 34 grados, pero se siente como más. El aire seco ya quema la piel literalmente, anunciando un día largo bajo un cielo sin nubes. Don Aurelio camina con pasos pesados entre los árboles de aguacate, canasta de paja en la mano izquierda, cuchillo curvo en la derecha, pisando hojas una a una bajo sus pies. Tiene 63 años, cabello completamente blanco bajo un viejo sombrero de paja que usa desde hace 15 años, rostro bronceado por 20 años de sol, arrugado con el tiempo, y en la frente una cicatriz en forma de media luna, quizás una cicatriz con significado, vieja, casi borrada, pero visible cuando se quita el sombrero y se seca el sudor de la frente con el dorso de la mano. Camisa de lino, jeans desgastados, botas de trabajo con doble nudo. Parece uno más entre miles de campesinos en esta zona de Jalisco. Nadie que lo viera cortando aguacates con movimientos lentos y cuidadosos podría imaginar quién fue alguna vez. Exactamente ese era su propósito. La finca mide exactamente 45 hectáreas, 1.200 árboles de aguacate plantados en filas uniformes, con 6 metros de distancia entre cada uno. Todo demasiado ordenado y calculado, como la formación de una unidad militar. Los plantó todos con sus propias manos, las mismas manos que ahora tienen callos en las palmas, uno por uno, durante los primeros 3 años que llegó a estas tierras. Cuidó cada uno con dedicación absoluta. Ahora tienen 18 años. Producen entre 12 y 15 toneladas anuales. Vende la cosecha a plantas empacadoras locales por aproximadamente 450,000 pesos al año, suficiente para vivir cómodo toda la vida, sin lujos, sin deudas, sin problemas, exactamente como quería. Exactamente así lo planeó cuando decidió desaparecer del mundo que conocía. Y durante exactamente 18 años, ese plan funcionó a la perfección. A las 7:18, cuando los pájaros se callan por completo, escucha motores. Sus manos no se detienen. Levanta la cabeza sin soltar el cuchillo. Por el camino de terracería que conecta su propiedad con la carretera estatal, vienen 3 vehículos levantando polvo amarillo, un polvo exactamente como el dorado del sol matutino. Una Suburban blanca al frente, 2 camionetas negras detrás. Avanzan rápido, con la urgencia de quien viene a tomar, no a pedir. Don Aurelio cuenta vehículos, calcula pasajeros, estima capacidad de fuego casi con exactitud. Lo hace sin pensar, un reflejo que el cerebro ejecuta automáticamente después de 25 años de entrenamiento militar. Varios análisis que realiza casi involuntariamente. Los 3 vehículos se detienen bloqueando la única salida, motores aún encendidos. Bajan 6 hombres, jóvenes, entre 25 y 35 años, ropa táctica, botas, armados y con la actitud de quien protege a alguien. Manos en las armas, pero sin intención de disparar, solo intimidar. El líder baja de la Suburban dejando la puerta abierta. 35 años, tatuaje de serpiente que trepa desde el cuello, barba de 3 días, lentes Oakley, chaleco táctico sobre camiseta negra, todo sobre él casi de marca. Camina con pasos anchos y pesados, o con la confianza arrogante de un comandante de zona que nunca ha encontrado resistencia real. Sus 5 hombres
se despliegan detrás en una formación de apariencia militar que un ojo entrenado reconocería como improvisada y desordenada. El líder entra a la finca como si fuera suya, completamente relajado y seguro de sí mismo. Camina entre los árboles de aguacate, mirando las ramas cargadas de fruta. Se detiene frente a un árbol particularmente grande. Arranca un aguacate maduro. Lo abre con el pulgar. Muerde directamente la carne verde. El jugo escurre ligeramente por su barbilla. Mastica despacio mirando a don Aurelio, sin entrecerrar los ojos siquiera, sin esperar respuesta. Buena cosecha, buen trabajo, viejo. Don Aurelio no responde. Desde que escuchó los motores, sus movimientos no han cambiado ni un milímetro. Mas sigue cortando aguacates con su cuchillo, colocándolos en la canasta. Oído en el líder, enfoque en su trabajo. El líder se acerca a 3 metros de distancia. Su sombra cae sobre la canasta de don Aurelio. 80,000 pesos al mes por protección. Su finca, sus árboles, su cosecha. Todo sigue funcionando normal. Usted solo paga. Nosotros nos aseguramos de que nadie lo moleste. Don Aurelio coloca el último aguacate en la canasta sin prisa. Baja la canasta al suelo con cuidado. Se quita el sombrero de paja. Se seca la frente con la manga de su camisa. Don Aurelio se endereza hacia el líder. Es el primer momento en que su rostro queda completamente expuesto. La cicatriz en forma de media luna brilla tenuemente bajo el sol matutino. Ojos café oscuro, serenos como agua quieta, mirando al líder sin parpadear, pero de su boca no sale ni una sola palabra. Aquí no se cobra cuota. Aquí pero solo se cosecha. El líder se quita los lentes con una sola mano, despacio. En sus ojos, expresión de diversión, de incredulidad. Se ríe. Sus hombres lo miran y empiezan a reír también. Una risa ensayada, extraña, risa de manada que intimida con volumen, no con humor. Su propósito es asustar a don Aurelio. El líder corta su risa y hace una señal con la mano. 2 de sus sicarios levantan sus AK-47 y abren fuego contra los árboles de aguacate. Intentaban lastimar a don Aurelio. Las ráfagas destrozan ramas, perforan troncos, provocan que los frutos que caen al suelo exploten en carne verde. 3 árboles ya están destrozados. Los árboles que don Aurelio plantó hace 18 años, que cuidó temporada tras temporada, que regó en las sequías, que protegió de las plagas. Pero ahora todos se despedazaban uno a uno frente a sus ojos. Don Aurelio mira los árboles dañados, manos inmóviles a los costados. Su expresión nunca se convierte en ira, se transforma en algo más profundo, más antiguo, reconocimiento. La expresión de un hombre que ha visto esta escena antes, no aquí, no en una finca de aguacates, en otro contexto, en otro tiempo, en otra vida, y parecía recordar cómo termina esta vez. 72 horas, viejo, o paga o quemamos todo. Borro su finca del mapa, los árboles, la casa, todo. Y si cuando regresemos no está aquí, lo encontramos. Siempre encontramos. Don Aurelio ni siquiera respondió a eso. Don Aurelio se agacha a recoger del suelo el sombrero que cayó cuando las ráfagas sacudieron el aire. Se lo pone despacio, acomodando los bordes con los dedos. Toma la canasta de aguacates con cuidado. Mira al líder una última vez, con esos ojos que no albergan miedo, porque ya vieron todo lo que el miedo puede ofrecer. 72 horas, repite don Aurelio. Entendido. El líder mira al viejo un instante. Algo no encaja. Una calma que no debería estar ahí. Un tipo de calma que no debería existir en los ojos de un campesino. Pero la arrogancia no permite análisis profundo. Se da la vuelta, camina hacia la Suburban, sube. Sus hombres lo siguen detrás. Los 3 vehículos se alejan levantando polvo.
Los sonidos de los motores y los escapes se mezclan lentamente con el silencio de los árboles de aguacate. Don Aurelio solo observa su partida. Cuando el último vehículo desaparece detrás de la curva, baja la canasta, se sienta en una piedra grande junto al árbol más viejo de su finca, y solo puede mirar los 3 árboles destrozados por las balas. Han 18 años de crecimiento destruidos en 4 segundos. Todo el esfuerzo que les dedicó a esos árboles se había desvanecido en solo 4 segundos frente a sus ojos. Pero no son los árboles lo que le duele es el reconocimiento, la certeza de que la paz que construyó durante 20 años acaba de quebrarse y que lo que viene después es algo que juró nunca volver a hacer. ¿Puedes culpar a alguien obligado a volver a lo que juró nunca repetir? ¿O hay que culpar a quienes lo empujaron a ese punto? Lentamente colocó las palmas sobre sus rodillas y cerró los ojos. En realidad, para entender quién es don Aurelio de verdad, hay que retroceder exactamente 33 años. 1992. Base militar de Guadalajara, Jalisco. Asfalto temblando por el calor. Bandera inmóvil colgada en el asta. Una larga tarde sin viento. Un hombre de 30 años con uniforme de instructor, la cicatriz en forma de media luna en su frente, entonces más fresca y rojiza. Camina frente a 120 reclutas formados en filas perfectas bajo un sol de 38 grados. El célebre Aurelio Mendoza Estrada, rango de sargento primero y una gran reputación que lo precede en cada base que pisa. Los reclutas lo miran con una mezcla de respeto y miedo, no porque grite, no porque castigue, porque exige perfección con una voz calmada, más aterradora que cualquier grito. Sí, exactamente eso. La guerra es 80% psicología, dice caminando entre las filas con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su voz nunca se eleva, tampoco necesita hacerlo. 120 hombres contienen la respiración. El único sonido audible es el viento golpeando la cuerda contra el asta de la bandera. Pues el que pierde la paciencia, pierde la vida. El que controla su mente controla el campo de batalla. Pueden ser los más fuertes, los más rápidos, los mejor armados, pero si el enemigo los hace dudar, los hace sentir miedo, ya perdieron antes de disparar. Aurelio Mendoza no era soldado de campo, nunca fue francotirador, nunca lideró incursiones nocturnas, nunca pateó puertas en operativos. Su arma era otra. Era un hombre que transformaba jóvenes de 18 años con manos temblorosas, cuerpos incluso temblando de miedo, en soldados inquebrantables de cabeza de acero capaces de sobrevivir lo inimaginable. Era el arquitecto de guerreros. Durante 25 años, entre 1988 y 2013, Aurelio entrenó a 4.800 soldados del ejército mexicano. De esos 4.800, al menos 200 alcanzaron rangos superiores, capitanes, mayores, coroneles, generales. Hombres que comandarían operaciones contra los cárteles más poderosos de México. Hombres que recordarían cada palabra de su instructor. La voz de Aurelio resonaría en sus oídos cada vez que dudaran en el campo, cada vez que estuvieran en un dilema. Su método era único. No solo enseñaba tácticas de combate a los reclutas, también enseñaba psicología del enemigo. Cómo leer a una persona en 3 segundos. Cómo identificar al líder de un grupo por su postura corporal, por el ángulo de los hombros, por la elevación de la barbilla, por dónde exactamente se colocan las manos. Cómo detectar tensión, debilidad, mentira. Cómo usar el silencio como arma. Cómo hacer que el enemigo se derrote a sí mismo antes de que se dispare un solo tiro. Sus clases de guerra psicológica eran legendarias. Este hombre era literalmente
el inventor de esto. Simulaba situaciones de captura, interrogatorio, emboscada en el centro mismo del campo de entrenamiento, idénticas a la realidad. Sometía a sus alumnos a presión extrema y observaba a quienes mantenían la calma. Con los brazos cruzados sobre el pecho, los analizaba uno por uno. Los forjaba personalmente. A los que se quebraban, los entrenaba bajo condiciones extremas para que no se quebraran la próxima vez. No abandonaba a nadie. La cicatriz en su frente, la media luna ahora oculta bajo el sombrero de paja, una línea blanca pálida todavía abultada bajo la piel. Se formó en 1996 durante un ejercicio de entrenamiento en las montañas de Durango. Un recluta en un ejercicio nocturno, en un entorno oscuro, sin poder controlar sus manos por el pánico, disparó una bala real en lugar de munición de maniobra. La bala rozó la frente de Aurelio, un lugar muy crítico, 2 centímetros más abajo, y habría perdido el ojo izquierdo. Aurelio se limpió la sangre, ni siquiera miró un instante el rojo en sus dedos. Caminó hacia el recluta paralizado de miedo y con voz completamente calmada dijo: «Acabas de darme en la frente y sigo de pie. Eso significa que tu puntería es muy mala o que yo soy muy difícil de matar. Mañana trabajaremos en ambas cosas». Ese recluta se convirtió en uno de los mejores tiradores de su generación. Aurelio no se equivocó. Años después, como capitán, comandó el operativo donde se capturó a un líder del cártel del Golfo en Tamaulipas. En la carta que envió a Aurelio después del operativo, escribió una sola frase: «La calma que me enseñó aquella noche salvó mi vida exactamente 14 veces. Estoy aquí gracias a usted. Gracias». Aurelio guardaba cada carta. Cada una tenía un recuerdo, cada fotografía, cada diploma de reconocimiento. Los guardaba todos en una vieja caja de cartón, no por ostentación, porque eran la prueba de que su trabajo tenía significado, la prueba de que cada hora pasada, formando reclutas bajo el sol, cada noche revisando tácticas, cada año sacrificado lejos de su familia, producía resultados medibles en personas vivas que de otro modo habrían muerto. Pero había un sacrificio real. Durante 25 años, Aurelio vio a su esposa Elena un promedio de 4 meses al año. Observó el crecimiento de su hijo Esteban en fotografías, más que en persona. En cada foto, notaba que su hijo era un poco más alto. Decenas de cumpleaños perdidos, festividades en la distancia, noches en que Elena dormía sola bajo una sola luz en su habitación, preguntándose si su esposo estaba vivo o muerto. Elena nunca se quejó. Al fin y al cabo era esposa de soldado, conocía las reglas, pero el silencio entre ellos creció año tras año, hasta que las conversaciones se limitaron a logística del hogar, dinero, reparaciones, la escuela de Esteban. El amor seguía ahí, enterrado bajo capas de distancia y rutina, pero ninguno de los dos sabía cómo desenterrarlo. Aurelio enseñaba a leer la psicología del enemigo, pero no tenía ningún ejercicio para descifrar el silencio en su propia casa. En 2013, a los 51 años, Aurelio solicitó retiro voluntario. Sus superiores intentaron disuadirlo. Era el mejor instructor que el ejército tenía. Sus métodos de entrenamiento psicológico habían sido adoptados como estándar nacional. Había forjado una generación de oficiales por sí solo, pero Aurelio estaba cansado. 25 años enseñando a otros cómo sobrevivir en la guerra sin poder proteger lo más importante, su familia, su hijo, su matrimonio que se sostenía por inercia, no por conexión. Le otorgaron retiro con honores, medalla al mérito militar de primera clase, pensión completa, diploma de reconocimiento firmado por el secretario de Defensa, ceremonia donde 300 de sus exalumnos
ahora oficiales activos, se formaron en su honor. Generales que una vez fueron reclutas temblorosos rindieron saludo militar al hombre que los convirtió en soldados. Aurelio recibió todo con su calma habitual. No lloró, no tembló, solo asintió con la cabeza y dijo 4 palabras. Fue un honor servir. Lo que nadie vio fue que esa noche, en la habitación de hotel donde se hospedaba, se sentó solo al borde de la cama y miró sus manos. Las mismas manos que entrenaron a 4.800 soldados temblaban por primera vez en 25 años, no de miedo, de agotamiento, de cuestionar si todo había valido la pena. Pero antes de que Aurelio construyera su nueva vida, la anterior cobró su precio más alto, 2010, 3 años antes de su retiro. Aurelio todavía servía como instructor en la base de Guadalajara cuando recibió la llamada que partió su vida en 2. Su hijo Esteban, 28 años, recién graduado como ingeniero agrónomo, viajaba por carretera entre Uruapan y Morelia. Un retén falso del cártel lo detuvo. No era objetivo, no era enemigo, no era amenaza para nadie. Un joven de 28 años, con su diploma universitario en el asiento trasero, regresando de una entrevista de trabajo en una planta empacadora de aguacate. La mala suerte de los sicarios fue buscar a otra persona. La mala suerte de Esteban fue conducir una camioneta del mismo color y modelo que la del verdadero objetivo. Lo bajaron, lo interrogaron, descubrieron su error, pero para entonces ya lo habían golpeado, y los hombres que golpean no admiten errores. Al día siguiente encontraron su cuerpo al costado de la carretera. Cuando Aurelio llegó a la morgue de Morelia, identificó a su hijo con la misma calma que usaba para todo. No gritó, no lloró, no golpeó paredes. El forense preguntó si necesitaba un momento. Aurelio respondió, no, necesito verlo. Firmó los documentos, organizó el traslado. Llamó a Elena, que ya sabía porque las madres siempre saben antes de que alguien llame. El funeral fue en Guadalajara, un martes lluvioso. Asistieron 200 personas, soldados, vecinos, compañeros de universidad de Esteban. Y Aurelio permaneció de pie junto al ataúd durante 4 horas sin moverse, sin hablar, sin soltar la mano de Elena que temblaba a su lado. Cuando el último asistente se fue, cuando el cementerio se vació y la lluvia se convirtió en llovizna, Elena miró a su esposo. Llora, Aurelio, por favor, necesito ver que sufres. Aurelio la miró, sus ojos estaban secos, pero algo detrás de ellos se había roto permanentemente. Sufro, Elena, pero si empiezo a llorar ahora no voy a poder parar, y necesito poder parar porque necesito seguir funcionando. Esa noche, mientras Elena dormía con la pastilla que el doctor recetó, Aurelio se sentó solo en el sofá de la sala de su casa. Sacó del bolsillo de su chaqueta una fotografía que cargaba desde hacía 20 años. Esteban a los 8 años, sonriendo con dientes faltantes, sosteniendo un pequeño trofeo de fútbol. La miró durante horas. Finalmente, a las 3 de la mañana, susurró al silencio de la casa vacía. Nunca más me van a quitar algo. Una promesa dirigida a nadie y a todos. Al cártel que mató a su hijo por error, al sistema que permitía que jóvenes inocentes murieran en las carreteras, asimismo que gastó 25 años entrenando soldados de un país que no podía proteger a su propio hijo. Elena murió 18 meses después. Los doctores dijeron cáncer de páncreas, pero Aurelio sabía la verdad. Murió de tristeza. El cáncer fue solo el mecanismo. La causa real fue un corazón que dejó de querer latir el día que enterraron a Esteban. Aurelio la enterró junto a su hijo, mismo cementerio, misma fila, lápidas mirándose una a otra como si todavía conversaran. Cuando solicitó el retiro en 2013,
no era por agotamiento profesional, era porque no quedaba nada que lo atara a la vida que conocía, sin hijo, sin esposa, sin razón para despertar cada mañana en una base militar. Solo quedaba él y la necesidad de construir algo nuevo sobre los escombros de todo lo que perdió. Eligió Tancítaro porque Esteban quería trabajar ahí. La entrevista de trabajo a la que iba cuando lo mataron era en una planta empacadora de aguacate de esa zona. Aurelio compró 45 hectáreas en la frontera entre Tancítaro y Jalisco. Plantó 1,200 árboles de aguacate con sus propias manos. Cada árbol era un acto de memoria. Cada temporada de cosecha, una conversación silenciosa con su hijo. Mira, Esteban, la tierra donde querías trabajar. Estoy aquí por los dos, haciéndolo. Durante 20 años construyó su finca. Aprendió cada detalle del cultivo de aguacate. Injerto, poda, control de plagas, temporadas de riego, negociación con plantas empacadoras. Se convirtió en un campesino real, no disfrazado. Sus manos dejaron de ser manos de instructor militar para convertirse en manos de tierra, encallecidas por herramientas de campo en lugar de armas de entrenamiento. Sus vecinos lo conocían como Don Aurelio, el viejo callado que vivía solo en su finca grande y vendía la mejor cosecha de la región. Nadie preguntaba por su pasado. Nadie notaba la cicatriz en forma de media luna, porque el sombrero de paja siempre la cubría. Nadie sabía que el campesino solitario había entrenado a 4,800 soldados del ejército mexicano durante un cuarto de siglo, y ahora, sentado en la piedra junto a sus árboles destrozados por las balas de los sicarios, don Aurelio mira su reloj. Han pasado 14 horas desde que los 6 hombres se fueron. Quedan 58 horas del ultimátum de 72. El sol baja detrás de las montañas. La temperatura desciende. Don Aurelio se levanta, camina hacia su casa, entra a la cocina, prepara café, lo bebe de pie mirando su finca por la ventana. 45 hectáreas de árboles plantados por el hijo que murió. Tierra comprada con sangre convertida en pensión militar. Paz que tardó 20 años en construir. Quizás tú también alguna vez estuviste parado frente a algo que sentiste se podía escapar de tus manos, sin poder soltar ni retener. No va a entregar, no va a pagar, no va a huir, pero tampoco va a pelear solo. Saca el viejo celular que usa solo para llamadas, un Nokia básico. Abre la agenda, 14 nombres, todos exalumnos, todos en servicio activo en las Fuerzas Armadas, todos hombres que alguna vez fueron reclutas temblorosos y hoy comandan operaciones en todo México. Marca el primer número. Suena 3 veces. Diga, responde una voz joven con tono militar. Habla el instructor Mendoza. Un largo silencio al otro lado. Después la voz cambia completamente, de oficial a alumno, de comandante al recluta de 18 años, que recuerda al hombre que le enseñó todo. Instructor, ¿qué necesita? Necesito un favor. Necesito que me escuche. Las siguientes 58 horas, don Aurelio las usa con la precisión de alguien que planificó operaciones militares durante un cuarto de siglo. Duerme no más de 3 horas cada noche. El resto del tiempo trabaja, pero no trabaja en su finca. Trabaja en algo que no hacía desde hace 20 años. Planificación táctica. La primera noche, después de la primera llamada, habla con 4 exalumnos más. Cada conversación sigue el mismo patrón. Identificación, situación, solicitud. Que los 5 dan la misma reacción. Silencio de asombro, seguido de lealtad absoluta. El instructor que los forjó necesita ayuda. No hay discusión, no hay duda, solo lealtad moldeada en años compartidos de entrenamiento.
El coronel Arturo Cienfuegos, promoción del 96, ahora asignado a la Guardia Nacional en Jalisco, coordina la intervención. Fue alumno de Aurelio durante 18 meses. Llegó como un recluta de 19 años que tartamudeaba bajo presión. Aurelio lo entrenó personalmente hasta que dejó de tartamudear. Hoy comanda 400 efectivos y no ha tartamudeado en 28 años. Instructor, dice Cienfuegos por teléfono la segunda noche. Localicé la ubicación de su finca en el sistema. En el momento que usted ordene, puedo tener un equipo ahí en 90 minutos. Todavía no, responde Aurelio. Necesito que esperen mi señal. ¿Cuántos van a volver? Dijeron 72 horas. La primera vez vinieron 6. Si vuelven, serán más, probablemente 10 a 15, con armamento pesado. Cienfuegos calcula. Desplegaré 3 unidades en perímetro amplio, 2 en los accesos principales, 1 en la montaña este, como observación. Cuando usted dé la señal, cerramos en 4 minutos. 4 minutos es mucho tiempo con 15 hombres armados frente a mí. 3 minutos 45 segundos. Lo mejor que puedo hacer sin levantar sospechas anticipadas. Aurelio acepta. Durante 25 años enseñó a sus alumnos que en combate la perfección no existe, solo la preparación óptima. 3 minutos 45 segundos de preparación óptima tienen que ser suficientes. El segundo día, Aurelio recorre cada metro de su finca, no como campesino revisando cultivos, sino como instructor evaluando terreno. Identifica líneas de visión, puntos ciegos, rutas de aproximación vehicular, posiciones naturales de cobertura. Los árboles de aguacate plantados a 6 metros de distancia forman corredores largos con campo visual limitado, perfecto para emboscada, perfecto para confusión. Marca cada detalle mentalmente, no escribe nada, no necesita. Su memoria táctica funciona como hace 25 años. El tercer día amanece caliente, más caliente que los anteriores. A las 10 de la mañana, 36 grados. Para el mediodía serán 40 o más. Don Aurelio se levanta a las 5 de la mañana. Se baña con agua fría del pozo. Se pone su ropa de siempre. Camisa de lino, jeans, botas, sombrero de paja. Prepara café negro en la cocina, fuerte, amargo, como aprendió a tomarlo en la base militar hace 30 años. Sale al corredor de la casa. Su silla mecedora de madera está ahí, donde siempre. Se sienta. Coloca la taza de café sobre la mesita a su derecha. Mira su finca. 45 hectáreas de árboles verdes brillando bajo el sol. Los 3 árboles destrozados por las balas ya se secaron. Ramas muertas colgando como brazos rotos. A las 12:47, 3 horas antes de que expire el plazo de 72 horas, escucha motores. Esta vez más. Desde su silla mecedora los cuenta por el sonido antes de verlos. 4, no, 5. 5 vehículos pesados salen al camino de terracería. Cuando aparecen detrás de la curva, confirma. La misma Suburban blanca al frente como la primera vez, pero ahora con 4 camionetas negras detrás. Se estacionan en formación amplia, bloqueando todas las salidas posibles. Bajan 12 hombres, todos armados con rifles de asalto. Varios portan chalecos tácticos cargados con cargadores extra. El líder baja de la Suburban, el mismo hombre. La misma arrogancia, pero ahora con expresión más seria. Trajo el doble de hombres, porque la calma de don Aurelio lo inquietó más de lo que admitiría. Los 12 sicarios caminan hacia la casa. Se despliegan rodeando el corredor. 8 apuntan directamente a don Aurelio en su silla mecedora. Los otros 4 cubren los flancos. El líder se detiene a 4 metros de distancia. Mira al viejo sentado
como si esperara visita de domingo con su café. Se acabó el plazo, viejo. Don Aurelio toma un sorbo de café, lo saborea, lo regresa a la mesa con movimiento lento y deliberado. El líder saca su pistola, Glock 17. La apunta casualmente hacia Aurelio. ¿Tiene mi dinero o quemo todo ahora mismo? Don Aurelio se levanta despacio de su silla mecedora. Sus rodillas crujen. La silla sigue meciéndose detrás de él. 12 cañones de rifle lo siguen. Se quita el sombrero de paja. La cicatriz en forma de media luna queda completamente expuesta bajo el sol de mediodía. Mira directamente a los ojos del líder. ¿Sabe cuántos soldados entrené en 25 años? El líder frunce el ceño. No esperaba pregunta, esperaba súplica, dinero o el silencio de una víctima resignada a su destino. 4.800, continúa don Aurelio. 4.800 hombres que entraron como jóvenes asustados de 18 años y salieron como soldados profesionales del ejército mexicano. Algunos ahora son capitanes, algunos coroneles, algunos generales. ¿Sabe cuántos están en servicio activo ahora mismo? La mayoría. ¿Sabe cuántos me deben favores? Suficientes. El silencio que sigue es diferente al de 72 horas antes. Ahora hay 12 hombres armados en lugar de 6, pero la atmósfera cambió. Don Aurelio saca su teléfono del bolsillo del pantalón. Con movimientos calmados, abre la galería de fotos. Muestra la primera imagen al líder. En la foto un hombre joven en uniforme militar, Aurelio Mendoza Estrada, a los 35 años, parado junto a un hombre con insignias de general de 4 estrellas. Ambos sonríen frente a la bandera de México. Este hombre fue mi alumno. Promoción del 96. Ahora comanda a la Guardia Nacional en este sector. El líder mira la foto. Su expresión cambia ligeramente. No mucho, pero suficiente. Don Aurelio pasa a la segunda foto. La misma persona, pero ahora 30 años más viejo. Cabello canoso, uniforme de gala, medallas cubriendo el pecho. En un pódium durante una ceremonia oficial de la Guardia Nacional. Detrás la bandera tricolor y el escudo nacional. Este es el mismo hombre hoy. General de brigada. Comanda todo este sector. Los sicarios intercambian miradas rápidas. El líder sigue apuntando la Glock, pero su dedo ya no presiona el gatillo con la misma determinación. Don Aurelio cierra las fotos. Abre la aplicación de llamadas. Marca un número. Pone el teléfono en altavoz. El sonido de conexión de la llamada llena el silencio caliente del mediodía. Un timbre, 2 timbres, 3 timbres. Cada segundo tensa la situación como alambre a punto de reventar. Al cuarto timbre contestan. La voz es joven, firme, militar, instructor. Diga la ubicación. Vamos en camino. Don Aurelio mira al líder mientras habla por teléfono. Coronel, tengo 12 hombres armados en mi propiedad. 5 vehículos, camionetas negras y una Suburban blanca. El mismo grupo que vino hace 72 horas. El coronel Cienfuegos responde sin pausa. Recibido, instructor. Unidades en posición desde las 6 horas. Espero su autorización para intervenir. Don Aurelio sostiene el teléfono frente al líder. La voz militar sigue saliendo por el altavoz con una claridad que corta el aire caliente. Coronel Arturo Cienfuegos, Guardia Nacional, Sector Jalisco Oeste. Tengo 3 unidades desplegadas alrededor de su propiedad, 45 efectivos armados, 2 vehículos blindados y apoyo aéreo a 12 minutos. De la orden, instructor. Cerramos. El líder da un paso atrás involuntariamente. Su cuerpo reacciona antes que su mente. Instinto de supervivencia, reconociendo peligro real. No la amenaza vacía de un viejo con café, sino 45 soldados entrenados esperando una orden. Uno de los sicarios, el más joven del grupo,
quizás 24 años, baja su rifle completamente. Sus manos tiemblan. Otro, un hombre de unos 40 con cicatriz en la barbilla, mira hacia las montañas que rodean la finca. Él las ve por primera vez no como paisaje, sino como puntos de observación, puntos donde francotiradores podrían estar mirándolos a través de miras telescópicas en este mismo instante. Don Aurelio no da la orden, todavía no. En su lugar hace algo que ningún sicario esperaba. Cuelga el teléfono, lo guarda en su bolsillo, se sienta otra vez en su silla mecedora, toma su café. El líder mira sin comprender. Don Aurelio bebe despacio. Después habla con la misma voz que usó durante 25 años para enseñar a 4.800 reclutas la lección más importante de sus vidas. Tengo 63 años, dice. Perdí a mi hijo hace 15 años. Hombres como ustedes lo mataron en un retén falso. Confundieron su camioneta, lo golpearon, lo mataron por error. Tenía 28 años, era ingeniero agrónomo, iba a trabajar en una planta empacadora de aguacate. Nunca hizo nada malo, nunca lastimó a nadie y murió en una carretera de Michoacán porque hombres armados no creyeron que valiera la pena verificar si era la persona correcta. El silencio que sigue es absoluto, ni el viento se mueve. 12 sicarios inmóviles, el líder con la Glock todavía en la mano, pero apuntando hacia el suelo. Después perdí a mi esposa, continúa Aurelio. Murió de tristeza 18 meses después. Cáncer, dijeron los doctores, pero los doctores no saben diagnosticar corazones rotos. Quedé solo, sin hijo, sin esposa, sin razón para seguir, pero seguí, vine aquí, compré esta tierra, planté estos árboles porque mi hijo quería trabajar con aguacates. Cada árbol que ven es una conversación con un muerto. Cada cosecha es una carta que nunca podré entregar. Don Aurelio señala los 3 árboles destrozados por las balas de sus hombres 72 horas antes. Esos 3 árboles los planté el día que cumplí 50 años, mi primer cumpleaños sin mi hijo. Los planté porque necesitaba poner algo vivo en la tierra cuando todo dentro de mí quería morir, y ustedes los destrozaron en 4 segundos. En ese momento, desde las montañas, llega un sonido que cambia todo. Hélices de helicóptero, primero lejanas, después creciendo, después ensordecedoras. Un helicóptero militar Black Hawk aparece sobre la cresta este, volando bajo, rápido, directo hacia la finca. Al mismo tiempo, por el camino de terracería principal, aparecen 2 vehículos blindados de la Guardia Nacional levantando polvo. Por el acceso trasero, 2 más. De los flancos, de entre los árboles de aguacate, donde habían estado posicionados desde las 6 de la mañana, emergen soldados de infantería. 45 efectivos en total. Uniformes tácticos, cascos o chalecos antibalas, rifles de precisión. Orden perfecto que solo produce el entrenamiento de élite. El mismo entrenamiento que Aurelio Mendoza Estrada diseñó, perfeccionó y enseñó durante 25 años. Ahora la gente que me ha escuchado hasta aquí, quiero preguntarles esto. Imaginen que eligieron plantar algo vivo en la tierra cuando todo dentro de ustedes quería morir. Si alguien destrozara esos árboles en segundos, ¿seguirían plantando? Los sicarios entran en pánico. 3 tiran sus armas al suelo inmediatamente y se arrodillan con las manos en la nuca. Saben cuándo perdieron. 4 más los siguen en los siguientes 5 segundos. El joven de 24 años, que ya había bajado su rifle, se tira directamente boca abajo al suelo, brazos abiertos, llora. 2 sicarios intentan correr hacia las camionetas, pero los soldados les cortan el paso con rifles apuntados y órdenes que no admiten negociación. En 3 segundos se rinden. Quedan 2, el líder
y un hombre corpulento que parece ser el segundo al mando. El corpulento levanta su AK-47 hacia don Aurelio, un movimiento desesperado, último recurso de animal acorralado. Antes de que su dedo alcance el gatillo, un disparo de precisión desde la montaña, impacta el rifle, se lo arranca de las manos. El hombre grita, cae de rodillas sujetándose la mano. La mano no está herida, solo el impacto de un arma golpeada por una bala calibre 7,62 a 400 metros de distancia. El líder se queda de pie ahí, solo. Glock 17 en mano, 45 soldados apuntándole, cada cañón apuntado al mismo punto, helicóptero sobre su cabeza. Y don Aurelio, a 4 metros sentado en su silla mecedora, tomando café, como si recibiera visitas en el patio. La imagen es bastante absurda, un viejo con sombrero de paja y café contra un ejército, pero el ejército está del lado del viejo. El líder mira a don Aurelio, después mira uno a uno a los 45 soldados que lo rodean. Después mira su Glock, lo único que tiene en la mano, algo que no servirá de nada. Calcula sus opciones como animal acorralado, buscando salida donde no hay salida. Don Aurelio lo observa desde su silla mecedora con la misma paciencia que enseñó a 4.800 reclutas durante 25 años, bajando la taza de café con movimientos pausados sobre su rodilla. La paciencia del hombre que sabe que el tiempo siempre juega a favor de quien controla sus emociones. Baja el arma, dice Aurelio, no un grito, no una súplica, una instrucción. La misma voz que usó 10.000 veces en campos de entrenamiento para convertir el caos en orden. El líder aprieta la Glock. Sus nudillos se ponen cada vez más blancos. El calor aprieta. El sudor escurre por su frente, su cuello, sobre el tatuaje de serpiente que ahora parece retorcerse bajo la sal de su piel. Viejo estúpido, susurra entre dientes. Nos tendiste una trampa. No fue trampa, estrategia. Esto fue una estrategia. Ustedes eligieron venir. Yo solo elegí estar preparado. Toma un sorbo de su café. El helicóptero Black Hawk desciende a 30 metros. El viento de las hélices aplasta los árboles de aguacate, levanta polvo, tierra, hojas, incluso forma pequeñas olas en la superficie del café. La voz del megáfono militar ahora corta el ruido. Guardia Nacional, suelte el arma inmediatamente y acuéstese boca abajo, manos en la nuca. Última advertencia. El líder mira una vez más a don Aurelio, como buscando un último movimiento. Busca en esos ojos café oscuro una especie de miedo. Busca satisfacción. Busca una venganza dura. Pero no encuentra nada de eso. Solo encuentra calma. La calma insoportable de un hombre que ya perdió todo lo que podía perder. Y por eso no le queda nada que temer. La Glock cae al suelo. El metal golpeando la tierra produce un sonido seco. El líder se arrodilla como debe ser, manos en la nuca. 2 soldados lo esposan en 4 segundos. Profesional, eficiente, entrenado. En 3 minutos 22 segundos, desde que el helicóptero apareció, los 12 sicarios están esposados boca abajo en el suelo de tierra de la finca, bajo la nube de polvo que levantan las hélices. 5 vehículos confiscados, 14 rifles recogidos, 8 pistolas, 3 granadas. Armamento suficiente para iniciar una pequeña guerra. Todo terminó sin que se disparara un solo tiro de asalto, solo el disparo de precisión que desarmó al corpulento. Un disparo, 0 muertos, 0 heridos, exactamente como Aurelio Mendoza enseñó. La victoria perfecta es la que no requiere muerte. Todo había salido según lo planeó, como siempre. Un vehículo blindado se detiene frente al corredor. Las vibraciones del motor se expanden por la tierra.
baja un hombre de 48 años con uniforme de coronel, Arturo Cienfuegos, más viejo que en la foto que don Aurelio mostró, más canoso, con líneas ya apareciendo en las sienes, pero con la misma postura erguida que su instructor le enseñó hace 28 años. Camina con pasos largos hacia la silla mecedora donde Aurelio todavía está sentado con su café. Se detiene a 1 metro de distancia. Posición de firmes militar. Saludo impecable. Instructor Mendoza. Operación completada. 12 detenidos. Armas aseguradas. 0 bajas. Don Aurelio se levanta de su silla mecedora. Deja la taza de café en el brazo de la silla y mira a Cienfuegos. Ve al recluta de 19 años que tartamudeaba bajo presión superpuesto sobre el coronel de 48 años que ahora comanda a 400 hombres. Había quedado muy bien. Él mismo ya estaba acabado, pero lo que enseñó seguía vivo. Descanse, coronel. Cienfuegos baja el saludo, sonríe. Arrugas aparecen en las esquinas de sus ojos, una sonrisa que solo comparten maestro y alumno. Nadie más entiende la sonrisa entre ellos, la sonrisa de saber que lo aprendido funciona cuando más se necesita. Instructor, vamos a procesar a estos hombres. Tenemos evidencia suficiente para vincularlos con la célula de extorsión regional. Pero necesito su declaración formal. Aurelio asiente con la cabeza. La daré, pero antes necesito hacer algo. Cienfuegos no preguntó. Sabía exactamente lo que el instructor iba a hacer. Camina sin prisa entre los soldados que escoltan a los sicarios esposados hacia los camiones militares. Se detiene frente al líder arrodillado, esperando ser subido al vehículo. El sicario mira desde abajo, con odio y algo parecido a respeto involuntario mezclados. Aurelio se inclina hasta quedar a su nivel, ignorando el dolor en sus rodillas. Con el helicóptero pasando justo sobre ellos, habla en voz baja, solo para él. Tuve 72 horas. Tú me diste 72 horas para preparar todo esto. ¿Sabes qué hice las primeras 2 horas? Nada. Me senté en la piedra junto a mis árboles destrozados, y durante 2 horas, entre el olor a resina de las ramas rotas, solo pensé en mi hijo. Soy solo en mi hijo. Cuando lo mataron tenía tu edad. Hombres como tú lo mataron. Los mismos tatuajes, las mismas armas, la misma arrogancia. Y durante esas 2 horas, el lado que entrené durante 25 años quería destruirte. Literalmente, mi cerebro daba señales para borrarlo de la faz de la tierra. Quería usar cada técnica, cada habilidad, cada contacto para eliminarte. En la 3.ª hora me levanté y me sentí mucho más fuerte. Recordé algo que enseñé a cada uno de mis 4.800 alumnos. El poder real no es la capacidad de destruir, es la capacidad de elegir no hacerlo cuando puedes. El líder no responde, mandíbula apretada, ojos clavados en el suelo. Don Aurelio se levanta, da la espalda, como alguien que sabe muy bien lo que significa dejar a un hombre armado a sus espaldas. Gira sin dudar siquiera. Camina hacia su corredor, mientras los camiones militares se llevan a los 12 hombres esposados. Las camionetas confiscadas son remolcadas. El helicóptero asciende y desaparece detrás de las montañas. El sonido de las hélices se aleja gradualmente. El silencio regresa a la finca como la marea que vuelve a cubrir la playa. Cienfuegos se acerca una última vez antes de irse. Instructor, ¿va a estar bien? Voy a estar bien, coronel. Voy a volver a ser como era antes de que ellos llegaran. ¿Necesita protección permanente? No, solo necesito que vigilen esta zona, que no dejen que otros campesinos pasen esto solos. No todos tienen 4.800 exalumnos a quien llamar. Cuando dijo esta frase no había dolor en su voz, solo hechos. Cienfuegos asiente. Lo haremos. Tiene mi palabra.
y la palabra de un soldado que usted entrenó significa algo, significa todo. Coronel, eso siempre lo supo. El último vehículo militar se aleja levantando polvo por el camino de terracería. Don Aurelio queda solo en su finca. Camina entre los árboles de aguacate. Pasa junto a los 3 árboles destrozados por las balas. Se detiene. Los mira largo rato. Mañana plantará 3 nuevos en su lugar. Tardarán años en crecer, pero crecerán como crecieron los 1200 árboles que plantó por Esteban, como creció él mismo después de perderlo todo. Llega al árbol más viejo de la finca, el primero que plantó hace 20 años. Coloca su mano sobre el tronco rugoso, cierra los ojos, por un instante ve otra cosa. 2002, Michoacán. Un árbol similar, el mismo 20 años más joven, agazapado bajo las ramas durante 6 horas en absoluto silencio, durante un ejercicio de entrenamiento. La misma paciencia, la misma quietud. Abre los ojos. El recuerdo se disuelve, solo queda el ahora. El sol baja, el aire se enfría, la tierra descansa. Esa noche don Aurelio cena solo en su cocina. Frijoles, arroz, tortillas, café, la comida de siempre. Después se sienta en su silla mecedora, mira las estrellas sobre las montañas de Jalisco, piensa en Esteban, piensa en Elena, piensa en los 4800 hombres que entrenó y en el coronel que hoy lo salvó usando exactamente lo que le enseñó hace 28 años. La guerra es 80% psicología. Sonríe, la primera sonrisa en 72 horas. A la mañana siguiente, a las 7:03, don Aurelio camina entre los árboles de aguacate con canasta de paja en la mano izquierda y cuchillo curvo en la derecha. Mismo sombrero de paja, misma camisa de lino, misma rutina de siempre. Los aguacates siguen madurando, la tierra sigue produciendo, la finca sigue en pie. Y don Aurelio sigue cosechando, porque al final, después de 25 años entrenando soldados, después de perder un hijo, después de enterrar una esposa, después de construir una nueva vida sobre los escombros, después de enfrentar al cártel y sobrevivir, lo único que realmente quería era eso, cosechar en paz. Y nadie, absolutamente nadie, se lo va a quitar. Fin.